¿Sabes cuál es una de las tragedias más silenciosas de la vida? No es que te traicionen, no es que te mientan. Música no es que te decepcionen, es que te acostumbres a soportar lo que rompe tu alma solo para no incomodar a otros. Hay personas que han aprendido a decirle sí a todo el mundo, excepto a sí mismas. Personas que cargan problemas que no les pertenecen. Toleran faltas de respeto que jamás deberían aceptar y viven agotadas porque confundieron bondad con sacrificio permanente. Y aquí aparece una verdad que pocos están dispuestos a escuchar. El mayor daño que puedes recibir no siempre viene de quienes te lastiman. Muchas veces viene de la versión de ti que sigue permitiéndolo. Porque cada vez que callas cuando deberías hablar, te abandonas. Cada vez que toleras lo que viola tu dignidad, te traicionas. Cada vez que sacrificas tu paz para mantener la comodidad de otros, pagas un precio que tarde o temprano cobra intereses en tu alma. La mayoría cree que los límites son muros. Yo creo que los límites son puertas. Puertas que protegen tu energía. Puertas que cuidan tu paz. Puertas que separan lo que construye tu vida de lo que la destruye lentamente. Y aquí está lo que cambiará tu forma de ver las relaciones para siempre. Las personas no aprenden cómo tratarte por lo que dices, aprenden cómo tratarte por lo que permites. Por eso hay gente que sigue cruzando líneas, no porque no conozca tus palabras, sino porque ha visto que tus límites desaparecen cuando tienes miedo de perderlos. Hoy no vamos a hablar de cómo controlar a los demás, vamos a hablar de cómo dejar de abandonarte a ti mismo. Porque la forma más poderosa de poner límites no ocurre cuando dices basta, ocurre cuando finalmente entiendes que tu paz vale más que la aprobación de cualquiera. Quédate conmigo hasta el final porque quizás descubras que el límite que más necesitas poner no es hacia los demás, es hacia la versión de ti que sigue negociando su dignidad para sentirse aceptada. Hay una verdad que tardé años en comprender y cuando finalmente la entendí, cambió para siempre la manera en que me relacionaba con los demás y conmigo mismo. Descubrí que el amor propio no comienza cuando aprendes a amarte en los días buenos. El amor propio comienza cuando decides dejar de permitir aquello que destruye tu paz en los días difíciles. Porque muchas personas creen que poner límites es un acto de rechazo. Piensan que cuando dicen no están siendo egoístas, que cuando se alejan de ciertas conductas están lastimando a otros, que cuando protegen su tranquilidad están fallando como amigos, como pareja, como hijos o como seres humanos. Pero la realidad es completamente diferente. Un límite saludable no es una agresión contra los demás, es una declaración de amor hacia ti mismo. Y quiero que escuches esto con atención. Cada vez que toleras algo que hiere tu dignidad para evitar incomodar a alguien más, te abandonas un poco. Cada vez que callas una herida por miedo a perder una relación, te abandonas un poco. Cada vez que justificas una falta de respeto para mantener la paz externa, sacrificas la paz interna. Y el problema es que ese abandono rara vez ocurre de golpe. Sucede lentamente, música en silencio, a través de pequeñas concesiones que parecen insignificantes. Una palabra que permites, una actitud que justificas, una falta de respeto que minimizas, y antes de darte cuenta, ya no reconoces la versión de ti que existe para agradar a todos mientras se olvida de sí misma. Recuerdo una etapa de mi vida donde confundía la paciencia con tolerancia ilimitada. Pensaba que ser una buena persona significaba soportar más de lo que debía. Creía que el amor consistía en aguantar, que la lealtad consistía en permanecer incluso cuando ciertas situaciones estaban drenando mi energía emocional. Hasta que un día entendí algo que me confrontó profundamente. No todo lo que soportas demuestra amor, a veces demuestra miedo. Miedo a decepcionar, miedo a perder, miedo a quedarte solo. Y cuando el miedo dirige tus decisiones, comienzas a negociar cosas que jamás deberían estar en negociación. Tu dignidad, tu tranquilidad, tu bienestar emocional. Por eso quiero invitarte a hacer un ejercicio de honestidad contigo mismo. Observa tu vida, observa tus relaciones, observa las conversaciones que tienes, los ambientes que frecuentas y las dinámicas que has normalizado. Pregúntate qué conductas te lastiman constantemente. Pregúntate dónde estás sacrificando tu bienestar para obtener aceptación. Pregúntate cuántas veces has dicho está bien cuando en realidad no lo estaba. Porque no puedes proteger algo que aún no has reconocido. Y cuando identifiques aquello que te está robando paz, toma una decisión, no una decisión impulsiva, no una decisión nacida de la rabia, una decisión nacida de la claridad. Decide que ya no estás dispuesto a permitir. No porque seas mejor que nadie, no porque quieras castigar a alguien, sino porque finalmente entendiste que tu salud emocional merece protección. Porque un límite no es una barrera construida para alejar personas, es una puerta construida para proteger tu alma. Y el día que entiendes eso, dejas de sentir culpa por cuidarte, porque descubres que el amor propio comienza exactamente donde termina la tolerancia al abuso. Hay una realidad que pocas personas están dispuestas a aceptar. Si tú no decides cómo vivir tu vida,
Alguien más lo hará por ti. Puede sonar duro, pero es verdad. Cada vez que renuncias a tus prioridades para satisfacer constantemente las expectativas ajenas, entregas una parte de tu libertad cada vez que dices sí, cuando querías decir no. Estás firmando un acuerdo silencioso donde tus necesidades quedan en segundo plano y las demandas de otros toman el control de tu tiempo, tu energía y tu paz. Durante muchos años creí que ser una buena persona significaba estar disponible para todos. Pensaba que ayudar siempre era una virtud, que responder inmediatamente era una obligación, que sacrificar mis propios planes por los demás era una demostración de amor y compromiso. Pero con el tiempo descubrí algo que transformó mi manera de vivir. Cuando siempre estás disponible para todo el mundo, terminas ausente para ti mismo. Y esa ausencia tiene consecuencias, porque mientras más espacio das a las exigencias externas, menos espacio queda para construir la vida que realmente deseas. Tus sueños se posponen, tus metas esperan, tu bienestar se aplaza y sin darte cuenta comienzas a vivir reaccionando a las prioridades de otros en lugar de responder a las tuyas. La ausencia de límites convierte tu vida en territorio disponible para cualquiera que quiera ocuparlo. Personas que exigen tu atención, situaciones que consumen tu energía, compromisos que nunca elegiste realmente. Y llega un momento en que te preguntas, ¿por qué te sientes agotado, frustrado o desconectado de ti mismo? La respuesta muchas veces es simple. Llevas demasiado tiempo viviendo para cumplir expectativas ajenas. Recuerdo una etapa de mi vida donde mi agenda estaba llena, pero mi alma estaba vacía. Tenía reuniones, compromisos, llamadas, eventos y responsabilidades por todas partes. Sin embargo, cada noche sentía una sensación extraña de desgaste, no porque estuviera trabajando demasiado, sino porque gran parte de ese esfuerzo estaba dirigido hacia cosas que no estaban alineadas con mi propósito. Fue entonces cuando entendí una lección poderosa. Decir no es un acto de egoísmo, es un acto de dirección. Cada vez que dices no a algo que no aporta valor, estás diciendo sí a algo más importante. Estás diciendo sí a tu descanso, sí a tus sueños, sí a tu crecimiento, sí a tu paz. Por eso quiero invitarte a recuperar el control de tu vida. Aprende a decir no sin sentir la necesidad de justificarte durante 10 minutos. No todo requiere una explicación extensa. Tu decisión es suficiente. Protege espacios personales en tu agenda como si fueran reuniones sagradas contigo mismo, porque lo son. Y antes de aceptar cualquier compromiso, pregúntate algo simple. ¿Esto acerca mi vida al lugar donde quiero estar o simplemente ocupa espacio en mi calendario? Porque cada compromiso tiene un costo, cada sí tiene un precio. Y si no eliges conscientemente dónde invertir tu tiempo y tu energía, terminarás gastándolos en objetivos que ni siquiera son tuyos. La vida cambia cuando entiendes que poner límites no es alejarte de los demás, es volver a acercarte a ti mismo. Y cuando recuperas el control de tu tiempo, recuperas también el control de tu destino. Hay una etapa en la vida donde creemos que para ser respetados debemos explicar cada decisión, defender cada postura y responder a cada crítica. Pensamos que si hablamos lo suficiente, los demás finalmente entenderán nuestras razones. Creemos que si encontramos las palabras correctas, lograremos que todos acepten nuestros límites. Pero con el tiempo descubrimos algo profundamente liberador. Las personas que realmente respetan tus límites no necesitan largas explicaciones y las que no quieren respetarlos tampoco cambiarán de opinión por escuchar una explicación más. Durante años confundí la comunicación con la justificación. Sentía la necesidad de aclararlo todo. Si tomaba una decisión, la explicaba. Si decía no, lo justificaba. Si me alejaba de una situación que no me hacía bien, música sentía que debía presentar argumentos, pruebas y razones para que los demás entendieran mi postura. Lo hacía porque tenía miedo de ser malinterpretado, tenía miedo de decepcionar, tenía miedo de parecer egoísta, pero un día entendí algo que transformó mi manera de relacionarme con el mundo. La verdadera autoridad emocional no necesita convencer, simplemente actúa, porque cuando estás en paz con tus principios, no necesitas la aprobación de todos para sostenerlos. Muchas personas no discuten para comprenderte, discuten para agotarte. No buscan claridad, buscan resistencia. Buscan que dudes de tu decisión, buscan que te canses de sostener tus límites y mientras más explicas, más oportunidades se encuentran para cuestionarte, manipularte o intentar negociar aquello que ya habías decidido. Por eso aprendí que no toda conversación merece una respuesta extensa, no toda crítica merece una defensa, no toda provocación merece una reacción. Hay una fuerza extraordinaria en la serenidad de quien sabe quién es. Recuerdo una situación donde alguien insistía constantemente en cruzar un límite que yo había comunicado con claridad. Durante mucho tiempo intenté explicarme, intenté hacer que entendiera mi punto de vista. Cada conversación terminaba exactamente igual, más desgaste, más frustración y menos paz.
hasta que decidí cambiar mi estrategia. Dejé de explicar y empecé a actuar. No anuncié nada, no amenacé, no discutí, simplemente alineé mis acciones con mis palabras, y fue entonces cuando comprendí algo poderoso. Las acciones tienen una claridad que las palabras nunca alcanzan, porque las palabras pueden debatirse, las acciones no. Por eso quiero invitarte a reducir las explicaciones repetitivas. Si ya dijiste algo con respeto y claridad, no necesitas repetirlo 20 veces esperando que alguien lo apruebe. No entres en debates eternos sobre tus límites. Un límite que necesita ser defendido constantemente termina debilitándose y sobre todo permite que tus acciones hablen por ti. Si dijiste que protegerías tu tiempo, protégelo. Si dijiste que no tolerarías ciertas conductas, mantente firme. Si dijiste que priorizarías tu paz, demuéstralo con tus decisiones. Porque llega un momento en la vida donde la madurez emocional deja de verse en lo que dices y comienza a reflejarse en lo que haces. Y cuando tus acciones empiezan a respaldar tus principios, el mundo deja de escuchar tus argumentos y empieza a respetar tu posición. Porque el silencio firme de una persona coherente siempre tendrá más poder que 1000 discusiones llenas de desgaste. Hay una verdad incómoda que muchas personas descubren demasiado tarde. No todos los que están cerca de ti están contigo. Algunas personas aman tu compañía, otras aman el beneficio que obtienen tu disponibilidad. Algunas valoran tu esencia, otras simplemente valoran el acceso que tienen a tu tiempo, a tu energía, a tus recursos o a tu capacidad de resolverles la vida. Y la diferencia entre unas y otras suele permanecer oculta hasta el día en que decides poner límites. Porque mientras siempre dices que sí, mientras siempre estás disponible, mientras siempre cedes para evitar conflictos, es difícil distinguir quién aprecia tu presencia y quién simplemente aprovecha tu ausencia de fronteras. Todo parece funcionar, todo parece estar en armonía, pero muchas veces esa armonía no nace del respeto, sino de tu constante sacrificio. Recuerdo una etapa de mi vida en la que intentaba estar para todos. Quería ayudar, apoyar, resolver, acompañar. Sentía que decir no era una forma de fallarle a las personas que me importaban. Así que decía sí incluso cuando estaba agotado, sí cuando necesitaba descansar, sí cuando tenía otras prioridades, sí cuando mi alma estaba pidiendo espacio para respirar. Y durante un tiempo pensé que eso fortalecía mis relaciones hasta que empecé a establecer límites. Y entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Algunas personas lo entendieron inmediatamente, respetaron mis decisiones, comprendieron mis necesidades, no se sintieron atacadas ni rechazadas. Simplemente aceptaron que yo también tenía derecho a cuidar de mí mismo. Pero otras reaccionaron de manera completamente diferente. Se molestaron, me cuestionaron, me hicieron sentir culpable, intentaron convencerme de que estaba cambiando, y fue entonces cuando entendí algo profundamente revelador. Las personas que te aman de verdad respetan tus límites. Las personas que se benefician de tu falta de ellos suelen resistirse a que los pongas, porque cuando comienzas a proteger tu energía, expones las verdaderas intenciones de quienes te rodean. Los límites funcionan como un filtro emocional. Separan a quienes valoran tu bienestar de quienes solo valoran lo que pueden obtener de ti. Y quiero que escuches esto con atención. No te sientas culpable cuando alguien se incomode porque decidiste cuidarte. La incomodidad de otros no siempre significa que estás haciendo algo incorrecto. A veces significa que estás dejando de hacer aquello que le resultaba conveniente. Por eso, cuando empieces a establecer límites claros, observa más las reacciones que las palabras. Observa quién respeta tus decisiones sin intentar cambiarlas. Observa quién sigue presente, incluso cuando ya no obtiene los mismos beneficios. Observa quién te busca por quién eres y quién te busca únicamente por lo que puede recibir. Porque las acciones siempre revelan lo que las palabras intentan ocultar. También quiero invitarte a algo que requiere valentía. Aleja gradualmente tu energía de quienes solo aparecen cuando necesitan algo, no desde el resentimiento, no desde la venganza. Hazlo desde la claridad. La vida es demasiado corta para invertir tu tiempo en relaciones donde tu valor depende únicamente de tu utilidad. Las relaciones sanas sobreviven a los límites. Las relaciones interesadas suelen desmoronarse cuando aparecen. Y aunque perder ciertas conexiones pueda doler, hay algo mucho más doloroso que perder personas. Perderte a ti mismo intentando conservarlas. Por eso no le temas a los límites. Porque cada vez que proteges tu energía, la vida te muestra quién realmente te ama y quién simplemente estaba cómodo aprovechándose de tu generosidad. Y esa verdad, aunque a veces incomode, siempre termina liberándote. Hay momentos en la vida en los que el dolor nos empuja a tomar decisiones rápidas. Una traición, una falta de respeto, una decepción inesperada o una herida acumulada durante demasiado tiempo pueden despertar una tormenta emocional dentro de nosotros.
Y cuando esa tormenta aparece, la reacción más natural parece ser actuar inmediatamente. Queremos responder, queremos alejarnos, queremos decir todo lo que hemos callado durante meses o incluso años, queremos que la otra persona entienda cuánto nos lastimó. Pero he aprendido algo que cambió por completo mi manera de establecer límites. Los límites más poderosos no nacen de la rabia, nacen de la dignidad. Porque cuando actúas desde la ira, muchas veces buscas una reacción, buscas que el otro sienta lo que tú sentiste, buscas compensar el dolor con intensidad emocional. Y aunque en ese momento parece una forma de recuperar poder, la realidad es que las decisiones tomadas desde la herida suelen estar contaminadas por emociones temporales. La rabia grita, la dignidad decide, y existe una diferencia enorme entre ambas. Recuerdo una etapa de mi vida en la que confundía firmeza con explosión emocional. Cuando algo me lastimaba, sentía la necesidad de resolverlo inmediatamente. Quería tener la conversación en ese instante. Quería explicar mi dolor. Quería señalar cada error, pero muchas veces terminaba diciendo cosas que no representaban realmente lo que pensaba, sino lo que sentía en medio del enojo. Con el tiempo, entendí que la emoción intensa es una mala consejera cuando se trata de decisiones importantes, porque el enojo pasa, la tristeza pasa, la frustración pasa, pero las consecuencias de ciertas palabras pueden quedarse durante años. Por eso aprendí a detenerme, a respirar, a esperar, no para evitar los problemas, sino para enfrentarlos desde un lugar más sabio. Y quiero compartir contigo algo que puede transformar la manera en que manejas los conflictos. Cuando alguien cruza un límite importante, no tomes decisiones definitivas en medio de la tormenta emocional. Date espacio, permite que la intensidad disminuya. Permite que la claridad regrese, porque la claridad ve lo que la rabia no puede ver. La claridad distingue entre un error y un patrón, entre una falla humana y una falta de respeto constante, entre una situación que merece una conversación y una situación que requiere distancia. Cuando hablas desde la calma, tus palabras pesan más, no porque sean más fuertes, sino porque son más precisas. Ya no estás intentando herir, ya no estás intentando ganar una discusión, estás simplemente comunicando lo que necesitas proteger, y ahí aparece la verdadera autoridad emocional, no en quien explota, sino en quien permanece firme sin perder la paz. Por eso quiero invitarte a enfocarte en algo fundamental. Cuando pongas límites, no lo hagas para castigar a nadie. Hazlo para cuidarte, porque existe una enorme diferencia entre ambas cosas. El castigo busca controlar al otro, el límite busca protegerte a ti. El castigo nace del resentimiento, el límite nace del respeto propio. El castigo depende de la reacción ajena. El límite permanece firme, independientemente de cómo reaccionen los demás. Y cuando entiendes esto, todo cambia, porque ya no estableces fronteras desde la herida, las estableces desde el amor que finalmente decidiste tenerte. Y los límites construidos desde la dignidad tienen una fuerza que ninguna explosión emocional podrá igualar, porque lo que nace de la rabia se consume rápido, pero lo que nace del amor propio permanece firme para siempre. Hay una diferencia enorme entre expresar un límite y sostenerlo. Muchas personas creen que poner límites consiste únicamente en decir lo que les molesta, explicar lo que no aceptarán o comunicar aquello que desean cambiar. Pero la vida me enseñó una verdad que puede resultar incómoda. Las palabras por sí solas rara vez transforman una dinámica. Lo que realmente cambia el comportamiento de las personas son las consecuencias. Porque un límite sin consecuencia no es un límite, es una sugerencia, y las sugerencias pueden ignorarse. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has dicho que algo te lastima, pero has permitido que siga ocurriendo? ¿Cuántas veces has advertido que cierta conducta era inaceptable, pero cuando volvió a repetirse no hiciste nada diferente? ¿Cuántas veces prometiste proteger tu paz y terminaste sacrificándola nuevamente para evitar incomodidades? No lo pregunto para juzgarte, lo pregunto porque yo también estuve ahí. Durante mucho tiempo pensé que comunicar mis límites era suficiente. Creía que si explicaba con claridad cómo me sentía, las personas cambiarían automáticamente. Pensaba que si mostraba comprensión, paciencia y empatía, los demás responderían con el mismo nivel de conciencia, pero la realidad fue distinta. Algunas personas escuchaban mis palabras, otras simplemente observaban mis acciones y fueron estas últimas las que me enseñaron una lección poderosa. Las personas aprenden cómo tratarte observando lo que permites repetidamente, no por lo que dices, por lo que toleras. Porque cuando alguien cruza una línea y no ocurre nada, el mensaje silencioso que recibe es muy claro, puede volver a hacerlo. Cuando una falta de respeto no tiene consecuencia, deja de ser una excepción y comienza a convertirse en una costumbre. Cuando una promesa rota no tiene impacto, pierde importancia. Cuando un límite se comunica pero nunca se sostiene, deja de existir. Por eso comprendí que la consecuencia no es un acto de dureza,
es un acto de coherencia, y la coherencia es una de las formas más profundas de amor propio. Recuerdo una situación que marcó mi vida. Durante mucho tiempo permití ciertas actitudes porque quería evitar conflictos. Hablaba, explicaba, advertía, pero nada cambiaba. Y la razón era simple. Mis palabras caminaban en una dirección, pero mis acciones caminaban en otra, hasta que decidí alinear ambas. No levanté la voz, no amenacé, no hice escándalos, simplemente cumplí aquello que había dicho que haría. Y fue increíble observar cómo una acción tranquila tenía más fuerza que 100 conversaciones anteriores, porque la consecuencia elimina la confusión, la consecuencia convierte el límite en realidad. Por eso quiero invitarte a comunicar tus límites con claridad, no desde la agresividad, no desde la frustración, desde la serenidad, pero después de comunicarlos, define también qué harás si son ignorados, no para controlar a nadie, sino para protegerte a ti. Porque un límite sano no intenta cambiar el comportamiento ajeno. Define cómo actuarás tú cuando ciertos comportamientos aparezcan. Y aquí está la parte más difícil. Mantén la coherencia incluso cuando resulte incómodo, incluso cuando otros se molesten, incluso cuando aparezca la culpa, incluso cuando tengas miedo de perder una relación, porque la incoherencia destruye la credibilidad de tus límites. Pero la coherencia fortalece tu autoestima. Cada vez que cumples una promesa contigo mismo, algo dentro de ti se reconstruye. Tu confianza crece, tu dignidad se fortalece, tu paz se vuelve más estable y poco a poco comienzas a entender algo extraordinario. El respeto que recibes de los demás siempre estará relacionado con el respeto que demuestras hacia tus propios límites. Porque las palabras informan, pero las consecuencias enseñan. Y la vida siempre escucha con más atención aquello que haces que aquello que dices. Hay una mentira silenciosa que muchas personas cargan durante años sin darse cuenta. La mentira de creer que tienen que estar disponibles para todo el mundo, que deben resolver cada problema, escuchar cada queja, cargar con cada conflicto y responder a cada necesidad que aparece a su alrededor. Creen que mientras más dan, más valor tienen. Creen que mientras más sacrifican su energía, más amor demuestran. Pero la vida me enseñó algo completamente distinto. Tu energía no es un servicio público. Tu energía es un recurso sagrado. Y cuando no la administras con sabiduría, terminas regalando aquello que más necesitas para construir tu propia vida. Durante mucho tiempo fui una persona que quería ayudar a todos. Si alguien tenía un problema, ahí estaba. Si alguien necesitaba apoyo, ahí estaba. Si alguien atravesaba una crisis, yo sentía la responsabilidad de convertirme en la solución. Y aunque mis intenciones eran buenas, había algo que no entendía. Estaba alimentando a los demás mientras me vaciaba por dentro. Porque existe una diferencia enorme entre ayudar desde la abundancia y ayudar desde el agotamiento. Cuando ayudas desde la abundancia, compartes lo que tienes. Pero cuando ayudas desde el agotamiento, comienzas a regalar partes de ti que ya necesitabas para sobrevivir. Y eso tiene un precio emocional, mental, espiritual, porque cada conversación consume energía, cada preocupación ocupa espacio en tu mente. Cada drama que decides cargar se convierte en peso sobre tus hombros. Por eso quiero que entiendas algo profundamente importante. No estás aquí para resolver todos los problemas del mundo. No naciste para convertirte en el salvador de cada persona que aparece en tu camino. No es tu responsabilidad cargar aquello que otros se niegan a enfrentar. Hay personas que viven alimentándose de la energía ajena. Personas que nunca buscan soluciones, solo buscan receptores para sus problemas. Personas que convierten cada conversación en una descarga emocional y cada encuentro en una sesión interminable de quejas. Y si no aprendes a protegerte, terminarás convirtiéndote en el depósito emocional de quienes nunca han aprendido a gestionar su propia vida. Recuerdo una época donde mis días terminaban llenos de cansancio emocional, no porque estuviera haciendo algo malo, sino porque estaba permitiendo demasiado acceso a mi energía. Escuchaba problemas que no podía resolver, participaba en conversaciones que no aportaban nada. Permitía que ciertas personas entraran constantemente en mi espacio emocional sin preguntarme si realmente merecían estar allí, hasta que comprendí una lección que transformó mi paz. No todas las personas merecen acceso ilimitado a tu energía, y eso no te convierte en alguien egoísta, te convierte en alguien consciente. Por eso quiero invitarte a observar cuidadosamente dónde estás invirtiendo tu atención emocional. Reduce aquellas conversaciones que sistemáticamente drenan tu paz. No todas las conversaciones necesitan prolongarse. No todos los conflictos necesitan tu participación. Limita también el acceso de personas tóxicas, no desde el odio, no desde el resentimiento. Hazlo desde la responsabilidad que tienes contigo mismo, porque hay personas que no solo consumen tu tiempo, consumen tu claridad, tu tranquilidad y tu enfoque. Y sobre todo, prioriza relaciones que también te nutran.
Relaciones donde exista reciprocidad, donde haya apoyo mutuo, donde la energía fluya en ambas direcciones, porque las relaciones sanas no solo reciben de ti, también contribuyen a tu crecimiento. Con los años entendí que proteger mi energía no era un acto de egoísmo, era un acto de administración espiritual, porque aquello que entregas constantemente determina la calidad de la vida que construyes. Y cuando aprendes a cuidar tu energía como el recurso sagrado que realmente es, descubres que la paz no llega cuando haces más por todos. La paz llega cuando finalmente decides cuidar de ti. También hay una emoción que ha mantenido a millones de personas atrapadas en relaciones dañinas, situaciones agotadoras y dinámicas que destruyen lentamente su paz. No es el miedo, no es la inseguridad, no es la falta de valor, es algo mucho más silencioso y difícil de identificar: la culpa. Porque muchas veces el problema no es que no sepas cuáles son tus límites, el problema es que te sientes culpable cuando intentas defenderlos. Te sientes culpable por decir que no. Te sientes culpable por alejarte. Te sientes culpable por priorizarte. Te sientes culpable por proteger tu energía y poco a poco comienzas a traicionarte para evitar la incomodidad de sentir que has decepcionado a alguien. Durante mucho tiempo viví así. Pensaba que ser una buena persona significaba estar siempre disponible. Creía que amar era sacrificar constantemente mis necesidades, que ser generoso significaba poner a todos antes que a mí. Y aunque esas ideas parecían nobles, había algo profundamente equivocado en ellas. Porque cuando el amor exige que te abandones continuamente, deja de ser amor. Y cuando el sacrificio se convierte en una obligación permanente, deja de ser virtud, se convierte en desgaste. La culpa tiene una manera muy inteligente de disfrazarse. Te hace creer que protegerte es egoísmo. Te convence de que poner límites es crueldad. Te susurra que si realmente amaras a alguien soportarías un poco más, aguantarías un poco más, cederías una vez más. Pero quiero que escuches esto con atención. Amar no significa permitir cualquier cosa. Amar no significa aceptar faltas de respeto. Amar no significa sacrificar tu estabilidad emocional para mantener la comodidad de otros, porque existe una enorme diferencia entre amar a alguien y abandonarte a ti mismo por alguien. Y muchas personas pasan años confundiendo ambas cosas. Recuerdo un momento de mi vida en el que tuve que tomar una decisión difícil. Sabía que cierta situación estaba afectando mi paz. Sabía que ciertos comportamientos estaban drenando mi energía. Sabía que necesitaba establecer límites, pero cada vez que intentaba hacerlo, aparecía la culpa. Pensaba en cómo se sentirían los demás. Pensaba en las explicaciones que tendría que dar. Pensaba en la posibilidad de ser malinterpretado, hasta que un día comprendí algo que cambió por completo mi perspectiva. La culpa no siempre es una señal de que estás haciendo algo malo. Muchas veces es simplemente una señal de que estás haciendo algo diferente. Y cuando llevas años priorizando a otros antes que a ti, empezar a cuidarte puede sentirse extraño al principio. Lo extraño no significa incorrecto. Por eso quiero invitarte a observar tus decisiones durante los próximos días. Pregúntate cuántas cosas haces por amor genuino y cuántas haces únicamente por culpa. Pregúntate cuántas veces dices sí cuando querías decir no. ¿Cuántas veces permaneces donde ya no eres feliz simplemente porque temes decepcionar a alguien? ¿Cuántas veces traicionas tu paz para mantener la aprobación ajena? Porque la libertad emocional comienza cuando dejas de necesitar que todo el mundo entienda tus decisiones y comienza cuando aceptas que algunas personas se sentirán incómodas cuando dejes de sacrificarte por ellas. No porque estés haciendo algo malo, sino porque estás dejando hacer algo que les beneficiaba. Por eso quiero que recuerdes una frase cada vez que aparezca la culpa: tengo derecho a cuidar mi paz. Repítela cuando dudes, repítela cuando te sientas egoísta, repítela cuando tengas miedo de decepcionar, porque proteger tu bienestar no es una falta de amor hacia los demás, es una muestra de respeto hacia ti mismo. Y el día que entiendas eso, la culpa dejará de gobernar tus decisiones y la paz comenzará a ocupar su lugar. Hubo un tiempo en mi vida en el que creía que la distancia era una señal de fracaso. Pensaba que alejarme de ciertas personas significaba rendirme, abandonar la posibilidad de arreglar las cosas o aceptar una derrota emocional. Pero los años, las heridas y las lecciones me enseñaron algo profundamente distinto. No toda presencia es amor y no toda ausencia es pérdida. Hay ocasiones en las que la distancia se convierte en el acto más puro de respeto propio que una persona puede ejercer. Muchas personas viven atrapadas en relaciones, amistades o entornos que constantemente erosionan su paz. Permanecen allí porque sienten culpa al marcharse, porque temen ser juzgadas o porque conservan la esperanza de que algún día las cosas cambien. Pero quiero decirte algo que puede transformar tu vida. No estás obligado a quedarte donde tu dignidad se debilita.
No estás obligado a permanecer donde tu energía es ignorada, donde tus límites son burlados o donde tu valor es constantemente cuestionado. Aprendí esta verdad en momentos que me marcaron profundamente. Recuerdo etapas en las que intenté dialogar una y otra vez con personas que parecían no escuchar. Expliqué mis sentimientos, expresé mis necesidades y comuniqué mis límites con claridad. Sin embargo, algunas personas no estaban interesadas en comprender, estaban interesadas únicamente en seguir obteniendo acceso a mi tiempo, mi energía y mi paciencia. Fue entonces cuando entendí que hay conversaciones que ya no necesitan palabras. Hay situaciones que solo se resuelven con distancia, porque la distancia tiene una capacidad extraordinaria, revela la verdad. Cuando te alejas de quien realmente te valora, esa persona suele acercarse con respeto, comprensión y disposición para mejorar. Pero cuando te alejas de quien solo se beneficiaba de tu presencia, aparecen la manipulación, la culpa y los intentos desesperados por recuperar el acceso sin asumir responsabilidad. La distancia se convierte en un filtro que separa el amor genuino del interés disfrazado. Muchas veces creemos que poner límites significa permanecer cerca y seguir soportando mientras repetimos una y otra vez lo que nos duele. Pero llega un punto donde el límite más poderoso no es una conversación, es una decisión. Es comprender que no toda batalla merece tu presencia. Es reconocer que algunas personas solo entienden el valor de algo cuando dejan de tener acceso a ello. La estrategia aquí no consiste en alejarte desde el resentimiento. No se trata de desaparecer para castigar ni de retirarte para manipular. La verdadera distancia nace desde la serenidad. Nace cuando entiendes que tu paz vale más que cualquier intento de convencer a alguien de tratarte correctamente. Cuando tu bienestar se convierte en prioridad, la distancia deja de ser una amenaza y se convierte en una herramienta de protección emocional. Por eso te invito a observar honestamente tu vida. Mira quiénes son las personas que constantemente cruzan tus límites. Mira quiénes aparecen únicamente cuando necesitan algo. Mira quiénes te dejan emocionalmente agotado después de cada interacción. Y luego pregúntate algo importante. ¿Realmente merecen acceso ilimitado a tu energía? El primer paso práctico es reducir el contacto con personas irrespetuosas. No necesitas anunciarlo con discursos dramáticos. No necesitas justificar cada decisión. Simplemente comienza a proteger tu espacio. Responde menos, participa menos en dinámicas dañinas y deja de invertir tiempo donde no existe reciprocidad. La madurez emocional no siempre consiste en confrontar, muchas veces consiste en retirarse con dignidad. El segundo paso es dejar de perseguir relaciones desgastantes. Hay personas que pasan años intentando recuperar conexiones que dejaron de ser saludables hace mucho tiempo. Insisten, persiguen, explican y suplican atención. Pero ninguna relación sana necesita persecución constante. El amor auténtico se construye desde la reciprocidad, no desde el agotamiento emocional. Cuando eres tú quien sostiene siempre el vínculo, no estás construyendo una relación, estás cargando una responsabilidad que pertenece a dos personas. Y el tercer paso es enfocar tu energía en construir una vida alineada con tus valores. Porque el verdadero objetivo no es alejarte de alguien. El verdadero objetivo es acercarte a ti mismo, acercarte a tu propósito, acercarte a tu paz, acercarte a la versión de ti que ya no negocia su dignidad por compañía. He descubierto que las personas más fuertes no son las que permanecen en todas las batallas, son las que saben elegir cuáles merecen su energía, son las que entienden que retirarse de ciertos lugares no es cobardía, sino sabiduría. Son las que comprenden que proteger su paz también es una forma de amor. Y cuando finalmente aprendes a caminar lejos de aquello que ere tu espíritu, descubres algo maravilloso. La distancia correcta no te vacía, te devuelve a ti mismo, porque a veces alejarte no significa perder a alguien, significa dejar de perderte a ti. Quiero terminar hablándote del límite más poderoso que existe. No es el límite que le pones a una persona tóxica. No es el límite que estableces con alguien que te falta el respeto. No es siquiera el límite que marcas frente a quienes intentan manipularte. El límite más importante de todos es el que colocas frente a tu propia tendencia de abandonarte para ser aceptado. Porque si soy completamente honesto contigo, la mayoría de nuestras heridas no nacen cuando alguien nos rechaza. Nacen cuando nosotros mismos nos traicionamos para evitar ese rechazo. Nacen cuando decimos sí queriendo decir no. Nacen cuando toleramos lo intolerable por miedo a quedarnos solos. Nacen cuando sacrificamos nuestra paz para conservar una relación, una amistad o una aprobación que nunca debió costarnos nuestra dignidad. Durante mucho tiempo confundí amor con sacrificio constante. Creí que ser una buena persona significaba estar siempre disponible, siempre comprendiendo, siempre cediendo. Pensaba que si demostraba suficiente paciencia, suficiente entrega y suficiente lealtad, los demás eventualmente valorarían mi presencia. Pero la vida me enseñó una lección dolorosa.
Cuando te abandonas para que otros te acepten, terminas perdiendo ambas cosas. Pierdes tu autenticidad y tampoco garantizas su amor. Fue entonces cuando comprendí algo que cambió mi manera de vivir. El respeto propio no comienza cuando los demás te valoran, comienza cuando tú decides valorarte primero. Comienza cuando haces las paces contigo mismo y entiendes que tu dignidad no puede depender de la opinión cambiante de otras personas. La forma más poderosa de poner límites no consiste en vigilar constantemente el comportamiento de los demás. Consiste en fortalecer tanto tu relación contigo mismo que cualquier cosa que amenace tu paz se vuelva inmediatamente evidente. Cuando desarrollas ese nivel de conexión interior, ya no necesitas largas discusiones, ya no necesitas convencer a nadie de respetarte. Tu energía, tus decisiones y tu presencia hablan por sí solas. Por eso quiero invitarte a cumplir las promesas que te haces. Parece algo pequeño, pero transforma la vida. Si prometes levantarte temprano, hazlo. Si prometes cuidar tu cuerpo, hazlo. Si prometes dejar atrás una situación que te destruye emocionalmente, cumple tu palabra. Porque cada vez que honras un compromiso contigo mismo, fortaleces tu autoestima y cada vez que te fallas deliberadamente, debilitas la confianza más importante de todas, la que tienes en ti. También debes aprender a priorizar tu paz sobre la validación externa, porque habrá personas que se molestarán cuando cambies. Habrá personas que te acusarán de ser diferente cuando empieces a respetarte. Habrá quienes interpreten tus límites como egoísmo, porque estaban acostumbrados a beneficiarse de tu falta de ellos. Pero recuerda esto, no naciste para ser aprobado por todos. Naciste para vivir en coherencia con quien realmente eres. Y cada día quiero que te hagas una pregunta poderosa, una pregunta capaz de cambiar tu destino. Pregúntate, ¿estoy actuando desde mi valor o desde mi miedo? Porque muchas de las decisiones que lamentamos nacen del miedo. Miedo al rechazo, miedo a la soledad, miedo al abandono. Pero las decisiones que construyen una vida extraordinaria nacen del valor. Cuando comienzas a elegir desde tu valor, algo extraordinario sucede. Dejas de perseguir aprobación, dejas de negociar tu dignidad, dejas de aceptar menos de lo que mereces. Y por primera vez entiendes que el amor propio no es un sentimiento, es una práctica diaria. Porque el día que aprendes a no abandonarte a ti mismo, nadie vuelve a tener el poder de hacerte abandonar quien eres. Hemos llegado al final, pero recuerda esto. Los límites no existen para alejar el amor, existen para proteger tu paz. La verdadera transformación ocurre cuando dejas de buscar aprobación y comienzas a construir una relación inquebrantable contigo mismo. Cada vez que honras tu dignidad, fortaleces tu carácter. Cada vez que eliges tu paz sobre el miedo, recuperas tu poder. No permitas que nadie te convenza de que respetarte es egoísmo. A partir de hoy, comprométete a no abandonarte jamás. Y si este mensaje resonó contigo, comparte estas palabras con alguien que necesite recordar que su valor no se negocia.